La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los Maquiavelitos, ¿no? Y quería aprovechar para agradecer a los que me invitaron de la Universidad Nacional de Rosario y de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que estuve esta semana exponiendo, y impresionante la cantidad de maquiavelitos y de televidentes de la hora de Maquiavelo que hay en Santa Fe y también en Entre Ríos, así que mi saludo. Te propongo empezar esta hora de Maquiavelo escuchando, seguramente que lo escuchaste, pero una vez más a Lilita. La calle te va informando bien, así que yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. Bueno, changas, ¿no? Está bien, pero ¿podemos una vez en la Argentina, una vez, no desperdiciar una oportunidad de instalar este tema clave? Porque claro, Lilita habló de changas. ¿Qué son changas? Changas es obviamente trabajo en negro, es trabajo ilegal. La oposición, obviamente, ¿qué hizo? Le saltó a la yugular y dijo, pero esto es trabajo ilegal. Sí, efectivamente. Bueno, aprovechemos esta oportunidad una vez en la vida para instalar el tema clave de la reforma laboral, de la necesidad de una urgente flexibilización laboral, para que la Argentina no se convierta, ya es ese museo de las oportunidades perdidas. Nosotros te dijimos tantas veces que después del debate del aborto quedó clarísimo que a la opinión pública se le pueden hacer interesar muchos temas mucho más allá que el fútbol. Por supuesto, hay que sacarse de encima quizás un par de dogmas, un par de credos que tienen algunos consultores que dicen que a la gente no le interesa debatir sobre economía, a la gente no le interesa debatir sobre política. Bueno, fíjate cómo el aborto, que te toca íntimamente, cómo la gente debatió y salió a la calle, hizo política y presionó a la política. Bueno, lo mismo es la economía. Vamos a hablar con uno de los encuestadores más inteligentes de la Argentina sobre lo que significa el metro cuadrado de la gente, y que la economía y los temas laborales son fundamentales para la gente. La gente se engancha con ese tipo de debates para poder salir de que el dólar, que el ajuste, que un poco menos de ajuste, que un poco más de ajuste, que las LEVAC, que las botes y a los botes. Salir de esa discusión, salir de ese tema para poder debatir lo importante. Y lo importante es que este país, sobre todo ahora que el gobierno nacional dijo que no iba a tomar un empleado público más hasta el 2019, guarda, porque los privados no generan trabajo. Los privados en estos momentos no están generando trabajo. Entonces, si el Estado no contrata, que el Estado es el sustituto del mercado laboral, guarda con eso, porque nadie los toma. Entonces, aprovechemos este, llámalo furcio de Lilita, con esto de las changas, para instalar el debate de que es necesaria una reforma laboral, y con esa reforma laboral y una reforma estructural de fondo, salir de esta penuria de recesión, de letes, de dólar, de ajuste, de menos ajuste, de gradualismo y no tanto gradualismo. Pero bueno, vamos al programa en sí. Quiero que veas fíjate esto, interesantísimo. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos
son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Bueno, ¿no? Y nos vamos un segundito a México, nos trasladamos a México. Un peligro para México. Bueno, ese era López Obrador, el señor que acaba de ganar la semana pasada. Se convirtió en presidente mexicano, el primer presidente mexicano de izquierda. Algunos dicen que podría llegar a ser chavista, y lo veíamos ahí chiquitito, ¿no? Al consultor Antonio Sola, que si mirás la obra de Maquiavelo lo conocés, acá lo tenemos, este es López Obrador, Antonio Sola, y bueno, por supuesto, ¿de quién fue la campaña Un peligro para México? Justamente de Antonio Sola, que en ese momento trabajaba para Felipe Calderón en el 2006, el Felipe Calderón del conservador PAN, y bueno, por 0,5 puntos logró arrebatarle la presidencia a Calderón, AMLO, como le dicen, Andrés Manuel López Obrador, que según las encuestas iba a ganar, y esta campaña de Un peligro para México, López endeudador, las cosas que imaginó Antonio Sola. Bueno, Antonio Sola ahora trabajó para la campaña de AMLO. Así es, un asesor de comunicación política, de estrategia política, que normalmente se especializaba en candidatos más bien de centro derecha, como lo ayudó a Mariano Rajoy, al colombiano anterior, a Santos, después de haber trabajado para Calderón, el conservador en México, bueno, ahora trabajó para López Obrador, aclaro, de manera indirecta en la campaña del PT, que era uno de los aliados de esta alianza de izquierda. Y dado su triunfo, yo creo que amerita escuchar lo que le decía, en la obra de Maquiavelo en 2016 y 2017, Antonio Sola, este asesor español nacionalizado mexicano, a Mauricio Macri. Fue desde el principio muy crítico de la estrategia de comunicación del gobierno de Cambiemos. Fíjate, vamos a repasar, vamos a ver qué le decía Antonio Sola a Macri sobre el tema de la herencia en el 2016. Empezar desde antes, yo creo que el esfuerzo vale la pena, hablar de la herencia, siempre que el corte de caja cuando uno llega al gobierno es muy importante plantearlo, y no dejar de insistir mientras el proceso de gestión con el que tú quieres llegar a tu gobierno arranca, porque en realidad es muy difícil que le exijamos al presidente Macri en 5 meses que nos cambie el país. Pues es que no es posible. Es muy complicado, entre otras cosas porque nos dejaron una herencia terrible. Por lo tanto, hay que explicar qué es lo que sucedió en el pasado, qué es lo que nos dejaron de ese pasado y cómo con mi gestión voy a ir equilibrando las cosas para llegar a un momento dejar de hablar de la herencia, porque tampoco puede ser que este gobierno se tire los próximos 4 años hablando solo de la herencia y echando culpa al pasado. Bueno, y es casi al revés lo que se hizo. Al principio, cuando se debía haber hecho, no se habló de la herencia, que nosotros decíamos, no era para masoquearnos, no era para deprimirnos, era para poder, sobre esa base, presentar un programa económico un poquito más audaz. Se necesitaba. Bueno, ahora, obviamente, la culpa la tiene la herencia, la culpa la tienen los mercados extranjeros, pero bueno, no sé si estamos a tiempo. Quizás sí. ¿Qué decía sobre el estilo de liderazgo de Cambiemos en general? Se espera que Mauricio Macri, como presidente, asuma un liderazgo, pero no un liderazgo normal. Se espera que asuma un liderazgo inspirador, que sea capaz de llevar a la Argentina a donde los argentinos quieren. Yo soy de la opinión que en realidad fue el gobierno saliente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la que perdió la posibilidad de una reválida. Una campaña mala, mal ubicada. No ganó Macri, perdieron Cristina y Scioli. Sí, y endosaron a un candidato como Mauricio Macri, que hizo las cosas bien, la oportunidad de cambiar en los próximos años la historia política de este país y hacer las cosas para lo que le dieron el mandato a los argentinos. Pero en realidad perdió el gobierno, la reválida la perdió el gobierno. Lo creo de verdad que así fue. Y creo que es el momento ahora, después de que te dieron el bastón de mando, de asumir ese liderazgo y de convertirte ya como presidente en un liderazgo inspirador, que tenga una visión clara y que sepa llevar a los argentinos con una muy buena comunicación, desde luego la gestión, pero con una muy buena comunicación,
a donde queremos todos que vaya Argentina, No no solo ves aquí, en el mundo. No la ves en estos momentos, o no lo ves a Macri con esa comunicación. No, a mí me gustaría que Macri, yo pienso que el presidente Macri tiene capacidad y tiene espacio dentro de sí mismo para poder crecer, ¿no? Fíjate, un comentario más sobre el liderazgo que le proponía, le recomendaba a 6 meses de haber asumido a Mauricio Macri. Falta mucho más Macri. Hay un tema muy importante, que gobernantes de izquierda y de derecha, y yo no soy un fanático de las ideologías, para nada, como comentábamos antes, yo creo que para mí es más importante la potencia de un liderazgo que la potencia de una ideología. Pero ha habido líderes en esta América Latina, Chávez, por ejemplo, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, de izquierda y de derecha, en términos ideológicos, que han sabido codificar la comunicación para poder dirigir a sus pueblos. ¿En qué sentido? Ocupando un espacio en donde ese tipo de liderazgos ha sido capaz de interpretar la realidad para tus ciudadanos. Y los ciudadanos han aumentado, deben de tener la capacidad de aumentar su capacidad crítica y ser espejo con el presidente. Ser espejo con su líder. Yo creo que eso es vital para que pueda haber un acompañamiento real del liderazgo con los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos. Y fíjate, un año más tarde, poco antes de las elecciones legislativas del año pasado, nos volvimos a reunir con Antonio Sola y fíjate qué decía, por ejemplo, del relato. Me da la impresión que efectivamente no se ha contado un relato con un propósito, con una causa, con un principio, una tesis, una síntesis, una antítesis. No se ha detallado por parte del presidente qué es lo que él quería y por qué quería eso para esta Argentina, ¿no? Entonces nos encontramos con un vacío de liderazgo muy importante en la Argentina, eso es al menos lo que yo estoy viendo, un presidente que está dando tumbos, lo cual es una pena, muy concentrado en el mundo de las redes sociales, cuando no debería de ser así, porque los medios tradicionales... Vos eras muy crítico de las redes sociales, ¿no? Sí, Que decías, claro. Las redes sociales sí, pero para gobernar los medios tradicionales son más importantes. Sin lugar a duda, pero también para las campañas electorales. No es cierto que y lo vuelvo a repetir, lo dije hace un año, lo vuelvo a decir hoy todavía, un año después, las redes sociales no son prescriptoras del voto, no lo son en lo más mínimo todavía. Y fíjate qué interesante lo que decía justamente sobre el estilo de liderazgo de Mauricio Macri, y estamos hablando de ya a 2 años de gobierno, ¿no? Escucha. Volviendo, digamos, al origen de la pregunta, yo creo que tenemos un país sin un liderazgo fuerte, un presidente que hoy se confirma más que en realidad ganó porque perdió el oficialismo kirchnerista de entonces y no ha asumido ese rol protagónico que la sociedad argentina estuviera esperando. No sabemos qué significa Cambiemos con mucha claridad. Eso tampoco estoy diciendo que le vaya a ir mal en las próximas elecciones legislativas, eso ya está por verse. Todavía le queda capital a este gobierno para poder explotar y aprovechar en estas legislativas. Pero evidentemente el ritmo de descomposición en 2 años es mucho más veloz de lo que uno esperaría en tan solo 24 meses. Y fíjate que hablamos, en ese momento se hablaba mucho de los pactos de la Moncloa, lo que nos hubiesen servido para poder hacer las transformaciones de fondo que necesitaba la Argentina y no entrar en esta crisis. Escúchalo, esto fue unos meses antes de la elección legislativa de octubre. Sin lugar a dudas sirve. España no sería lo que es hoy sin los pactos de la Moncloa. Yo creo que hay 3 elementos fundamentales que el presidente debe de atender: la política, la gestión y la comunicación. Y pareciera que al menos 2 de ellas no las está atendiendo: la política y la comunicación. Sí está muy centrado, porque es su estilo, y así fue en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, el tema de la gestión. Pero las otras 2 las tiene muy abandonadas. Para los pactos de la Moncloa, replicarlos en Argentina requiere mucha política y mucha comunicación. Mucha comunicación. Mucha comunicación, esa era la clave, ¿no? No solamente negociar hasta donde el peronismo estuviera dispuesto, obviamente si es por el peronismo, a nada, sino con comunicación, llevando a la gente a presionar a los políticos como se hizo con el aborto. Y finalmente, quiero que escuches qué decía del ajuste cuando todavía no se hablaba del ajuste, y esto es antes de octubre. A mí en diciembre me gustaría volver aquí y respondernos a la siguiente pregunta. ¿Este gobierno de Mauricio Macri va a hacer ajuste o no va a hacer ajuste? Yo creo que esa es la clave. No lo va a hacer antes de las elecciones. No, obviamente. Obviamente, pero lo va a tener que hacer después de las elecciones.
Y entonces ahí es donde está el plan económico que tú estás mencionando. ¿Qué es lo que va a hacer en los próximos 2 años después del ajuste que tiene que hacer? Porque es que no tiene alternativa, nada más hay que ver los indicadores económicos de esta Argentina. Sí, el déficit fiscal no bajó y la inflación baja muy lentamente. Muy lentamente, pero además los capitales no llegaron y estamos en una situación en donde la convulsión social empieza a hervir de cara a las elecciones, pero también más que de cara a las elecciones, porque como dice un compañero mío, Pablo Knopov, del grupo encuestador de Isonomía, desde luego, el metro cuadrado de la gente está convulso. Ese metro cuadrado en donde la gente mete lo más importante de su vida está no resuelto por este presidente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de las elecciones, en donde efectivamente puede haber un buen desempeño de este oficialismo? Después de eso, ¿cómo va a ver los argentinos el ajuste que Macri tiene que hacer? O sea, le recomendás que después de las elecciones tiene que asumir ese liderazgo comunicacional. Absolutamente. Al que te referías. Ya no puede perder más tiempo después de las elecciones, en donde, como digo, va a haber probablemente un buen desempeño del oficialismo porque le queda gasolina para tener ese desempeño. Tiene que asumir el liderazgo de este país, hacer un ajuste y decirle a los argentinos a dónde va esta Argentina. Lo dije hace un año, lo vuelvo a decir hoy. Para los próximos 2 años, antes de las presidenciales que siguen, los próximos 6, 10, 15, 20 años. Porque no hay claridad en lo más mínimo. Bueno, y ahí Antonio Sola lo mencionaba a Pablo Knopov con esta teoría del metro cuadrado con el que nos vamos a sentar ahora. Yo lo que le recomiendo... Hoy Antonio Sola está trabajando para Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, que quiere ser candidato del peronismo, o sea, ya tiene empleo, pero yo diría, escúchenlo. Creo que él va a ir a la cumbre mundial de comunicación política de Lima, que está organizando Daniel Iboscus. Les recomendaría escucharlo porque va a ser muy interesante. Me voy a sentar con Pablo Knopov para ver si al gobierno le puede servir la teoría del metro cuadrado. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, es Pablo Knopov de Isonomía, tal cual como lo mencionaba Antonio Sola. Pablo Knopov es, yo te diría, es uno de los encuestadores más, además de más serios y más respetados, de los más inteligentes, y no solamente de la Argentina, sino que estuve escuchando que estás trabajando en Sudáfrica, en Marruecos. ¿Cómo se hace para trabajar en Marruecos desde, digamos, venir de la Argentina y trabajar en Marruecos, ¿no? Con la cultura muy rara, ya me lo vas a contar. Sirve esta teoría del metro cuadrado, a ver cómo yo la entiendo, que es lo que le toca inmediatamente a la gente para que el gobierno por ahí entienda de que hay muchas más cosas que el aborto o el fútbol que tocan a la gente, ¿no? Bueno, vos mencionabas un poco países muy distintos, Sudáfrica, otros países de la región, países en Europa, países en toda Latinoamérica. Y ahí venís trabajando vos. Y en todos esos lugares en donde indudablemente uno tiene que tropicalizar
como lo tiene que hacer cuando vas a un distrito acá a 20 o a 100 kilómetros o a 500. No es lo mismo la capital que La Matanza. No tiene nada que ver. No es lo mismo Ramos Mejía que Virrey del Pino. O sea, vos tenés siempre que tropicalizar, siempre entender esa lógica individual de cada uno de los electores. Y es muy interesante esto del metro cuadrado, porque en todos esos países donde nosotros trabajábamos y en todas las ciudades donde trabajamos, lo único que se repite es este carácter. La importancia del primer metro cuadrado en términos de que no quiere decir esto que a vos te importe poco lo que pase más allá de lo que te sucede o te toca todos los días, pero que indudablemente eso es mucho más potente que cualquier cosa que te puedan decir, que cualquier cosa que puedas leer o que la propia historia que tenga que ver con vos. ¿Qué implica esto del primer metro cuadrado? Implica preguntarte qué te pasa a vos. ¿Qué te pasa a vos en términos de tu capacidad de consumir, de tu capacidad de ahorrar, de tu situación laboral, de la seguridad, pero en tu cuadra, en los lugares donde te moves, de la obra pública que hace que te muevas mejor, que tengas mejores servicios? ¿Qué pasa con tu vida cotidiana, con la salud o la atención en salud donde vas vos y tus hijos, la educación donde vas vos y tus hijos? Indudablemente eso permea en casi cualquier distrito en los que hemos trabajado. Claro, en lugares donde hay más necesidades, en el primer metro cuadrado encontrás muchas más necesidades que deseos, asociados esencialmente a la economía. Claro. Y en otros tal vez encontrás algunos nuevos temas de agenda, pero indudablemente hay una cantidad de temas en ese primer metro cuadrado porque tiene que ver con tu vida. Ahora, Pablo, a mí me parece, por ahí me equivoco, que la estrategia de Cambiemos siempre fue, sobre todo en el terreno electoral, donde ha sido tremendamente exitoso, es ir y preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Y tratar de dárselo de la mejor manera. Ejemplo, siempre dimos el presidente justo antes de la elección de 2015, días antes del, creo que, no sé si era el balotaje, diciendo no vamos a privatizar aerolíneas ni YPF, delante de militantes que decían todos... estaban todos desarmados. Pero claro, Durán Barba leía, la gente en Argentina es la más nacionalista y anticapitalista y antiprivatista del mundo, más estatista, entonces hay que darle a la gente lo que pide. ¿Qué pasa cuando de repente darle lo que pide quiebra el país, como quebró Argentina? Estamos en una nueva quiebra, y tenés que cambiar las cosas. La teoría del metro cuadrado puede servir para entender cómo explicarle a la gente que, por ejemplo, con una reforma laboral no se va a afectar el derecho de nadie, sino que se va a dar más trabajo, con reformas estructurales que por ahí mal explicadas suenan a teoría de Córdoba y Pasteur, donde está la universidad, la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, pero que se las puede explicar para que toquen el metro cuadrado de la gente como fue el aborto, involucren a la gente y dobleguen a los políticos. Bueno, esto último que vos mencionás del aborto para mí es un símbolo de las sociedades que tenemos. La sociedad argentina, me parece, con el tema del aborto usó a la política y no al revés. Claro. Y eso es maravilloso. Fantástico. Porque seguramente muchos de nosotros nos hubiésemos empezado a preguntar cómo iba a ser Cristina, si eventualmente, como todo indica, va a votar a favor, cómo va a ser Cristina para manifestarse a favor después de no haberlo hecho durante todo el tiempo. Si Macri esto lo hacía por conveniencia, por oportunidad o por la convicción de avanzar en ciertos temas. La sociedad no se preguntó nada de eso. Lo que dijo es, este tema me importa, me impacta y lo milito. Y de hecho, si a favor y en contra. De la manera que cada uno lo sentía. Y más aún, implica entender lo del aborto que las sociedades ya se rompen hasta los individuos, porque seguramente vas a encontrar en muchos hogares opiniones notablemente distintas. Totalmente. Y esto todavía lo hace más poderoso a cada una de esas personas. Te digo dos datos de lo Quiere decir que la opinión pública se puede cambiar. La gente puede cambiar de opinión y que dice, no me hagas una flexibilización laboral. Y de repente que digas, che, pará, me lo explicaron y lo entendí. Sí, sin duda. Dos cosas del aborto. Si lo cruzás por voto pasado o voto futuro, está quebrado absolutamente. Si ves el factor de explicación que tiene la posición de cada uno en relación a cómo evalúa a los dirigentes es casi nula, con lo cual indudablemente hay mucha potencia en ese tema. Con los temas más del orden económico, vos tenés una combinación de dos elementos, seguramente algo actitudinal que responde a la cercanía o la lejanía de quien gobierna, pero después de lo que te sucede a vos todos los días. Claro. Entonces, indudablemente, cada uno de los argentinos en este caso va a entender y reaccionar, depende de cómo sienta que eso finalmente le va a impactar. Ahora, hay un elemento extra, que si estás tocando los temas de la economía, indudablemente estás tocando con mucha más velocidad el metro cuadrado. ¿Por qué? En el índice que nosotros hacemos del primer metro cuadrado en Argentina, el 60% del impacto se da por los temas de la economía.
Dicho de otro modo, si vos tocas favorable o desfavorablemente la economía, tocas con más velocidad en términos favorables o desfavorables el primer metro cuadrado. Por eso, vamos a una tanda y yo digo, escúchelo, porque tenemos que salir en Argentina del debate si son las LEVAC, si es el ajuste, si es el gradualismo o menos gradualismo. Tema clave. Ahí venimos, vas a tener un minuto para decirnos qué crees que va a pasar en las próximas elecciones. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa: la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Este invierno, déjate atrapar. Tucumán te espera para vivir experiencias únicas. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y conoce todas las opciones que tenemos para vos. Tucumán, somos tu destino. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, y un minuto de cierre, Pablo Knopov. En las próximas elecciones, ¿tiene chance la reelección de Macri o alguien, no sé, María Eugenia? Sí, por varios motivos. Porque no sabemos qué va a pasar, porque hace menos tiempo de que votamos en la última y falta mucho más para la que viene, con lo cual no sabes qué Argentina vas a tener. La clave, Diego, está, creo, en entender qué dicotomía vas a tener. En las últimas dos elecciones tuviste Macri contra Cristina, Kirchner contra Cambiemos. La pregunta es qué dicotomía vamos a tener la que viene. En base a eso y la oferta electoral, cuando lo empatás, vamos a ver quién tiene más chance. Y hay que ver si tenemos Macri y Cristina y surge algún tercero que diga basta de grieta. Pablo Knopov, bueno, interesantísimo. Siga viendo La Hora de Maquiavelo.